Hay historias que parecen inventadas. Exageraciones que uno escucha en la madrugada mientras navega por internet. Historias que suenan imposibles hasta que algo pequeño, algo casi insignificante, empieza a ocurrir cerca de ti. Esta es una de esas historias. Una historia que me costó mucho decidir si contar o no. Porque, aunque han pasado ya algunos años, todavía hay noches en las que me despierto pensando que escucho ese sonido otra vez. Si alguna vez has tenido vecinos extraños. Si alguna vez has sentido que alguien te observa desde la ventana de enfrente. Entonces tal vez entiendas lo que voy a contarte. Pero antes de comenzar, quiero advertirte algo. Esta historia ocurrió en un edificio común, en una colonia tranquila, en un lugar donde nunca pasaba nada. Hasta que ellos llegaron. Y cuando digo ellos, no me refiero solo a las personas que se mudaron al departamento de al lado. Me refiero a todo lo que vino con ellos. Así que, si estás escuchando esto de noche, tal vez quieras mirar por última vez hacia la puerta de tu habitación. Porque algunas historias tienen la costumbre de quedarse contigo. Todo comenzó hace 3 años, cuando me mudé a un pequeño edificio de departamentos. No era lujoso ni particularmente bonito, pero tenía algo que me gustaba mucho: silencio. Solo eran 6 departamentos en total. 3 en la planta baja y 3 arriba. Yo vivía en el 2B, en el segundo piso, justo en medio del pasillo. A mi derecha vivía una señora mayor llamada Marta, que casi nunca salía. Y el departamento de la izquierda había estado vacío durante meses. Hasta una noche. Recuerdo perfectamente ese día porque había llegado tarde del trabajo. Eran casi las 11 cuando subí las escaleras. El edificio estaba oscuro, como siempre. Solo la luz amarilla del pasillo iluminaba débilmente las puertas. Pero esa noche algo era diferente. La puerta del departamento 2A. El que llevaba meses vacío. Estaba abierta. Había cajas en el suelo. Y alguien dentro. Escuché voces. No eran voces normales de mudanza. No sonaban como personas hablando entre ellas mientras acomodaban cosas. Sonaban bajas, murmuradas, como si estuvieran discutiendo algo que no querían que nadie más escuchara. Intenté no prestar demasiada atención. En un edificio pequeño, lo último que uno quiere es empezar con malas impresiones con los vecinos nuevos. Así que simplemente pasé frente a la puerta. Pero cuando estaba por llegar a mi departamento, escuché algo. Un golpe seco. Luego otro. Y después, un sonido que hasta hoy no he logrado olvidar. Algo arrastrándose. No como una caja moviéndose por el piso. No. Era más irregular. Como si algo pesado se estuviera moviendo solo. Me detuve un segundo. La puerta del 2A seguía abierta, apenas unos centímetros. Desde donde estaba podía ver parte de la sala, cajas, bolsas negras. Y una lámpara encendida en el suelo. Y entonces vi a uno de ellos. Un hombre alto, muy delgado. Demasiado. Tenía la piel pálida, como si no hubiera visto el sol en meses. Estaba de espaldas, inclinado sobre algo que no alcancé a distinguir bien. En ese momento giró la cabeza. No completamente. Solo lo suficiente para mirarme por encima del hombro. Nuestros ojos se cruzaron por apenas un segundo. Y en ese segundo sentí algo extraño. No parecía sorprendido de verme. No parecía molesto. Ni siquiera curioso. Era como si ya supiera que yo estaba ahí. Cerré rápidamente la puerta de mi departamento y traté de ignorar la sensación incómoda que me quedó en el pecho. Esa noche casi no dormí. Pero no fue por los vecinos. Fue por lo que escuché a las 3:17 de la madrugada. Un sonido que venía claramente del departamento de al lado. Un golpe. Luego otro.
Y después, algo raspando lentamente la pared. La misma pared que separaba mi habitación del departamento 2A. Intenté convencerme de que solo estaban moviendo muebles. Pero entonces escuché algo más. Una voz. Muy baja. Susurrando. Tan cerca de la pared. Que parecía estar del otro lado de mi almohada. Y lo que esa voz dijo. Fue mi nombre. Justo en ese momento comprendí algo que me heló completamente la sangre. Porque yo nunca me había presentado con mis nuevos vecinos. Y eso fue lo primero que me hizo preguntarme algo que, con el paso de los días, se volvería una verdadera obsesión en mi mente: ¿cómo demonios sabían quién era yo? Y lo peor es que esa fue solo la primera noche. Lo que ocurrió después con los vecinos del departamento 2A fue mucho más perturbador de lo que jamás imaginé. Porque 3 noches después, descubrí algo dentro del pasillo del edificio que me hizo entender que ellos no eran vecinos normales. Y cuando finalmente decidí averiguar qué estaba pasando en ese departamento, ya era demasiado tarde. Las primeras noches después de que llegaron los nuevos vecinos fueron incómodas. No pasó nada realmente extraño durante el día. El edificio seguía viéndose igual de silencioso que siempre. La señora Marta continuaba regando sus plantas en el pasillo por las mañanas y el portón metálico de la entrada seguía chirriando cada vez que alguien lo abría. Pero las noches eran otra cosa. A partir de las 3 de la madrugada, siempre ocurría algo en el departamento 2A. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que quizá estaban acomodando cosas, desarmando muebles, cualquier cosa normal después de una mudanza. Pero había detalles que no encajaban. Los golpes no tenían ritmo. No parecían herramientas. Y el sonido que a veces recorría la pared. Ese raspado lento. No sonaba como madera ni metal. Sonaba más húmedo. La tercera noche fue cuando todo empezó a sentirse realmente mal. Me desperté exactamente a las 3:17 de la madrugada otra vez. No fue casualidad. No fue un ruido fuerte. Fue silencio. Un silencio tan absoluto que mi cuerpo simplemente reaccionó. Abrí los ojos y me quedé mirando el techo unos segundos. Y entonces lo escuché. Un susurro. Venía de la pared. Muy cerca. Tan cerca que parecía que alguien tenía los labios pegados al otro lado del yeso. No pude entender lo que decía al principio. Solo eran palabras arrastradas. Repetidas. Casi como una oración. Intenté no moverme. Pero entonces distinguí algo claro. 2 palabras. Mi nombre. Lo repitieron 2 veces. Sentí un escalofrío tan fuerte que me recorrió la espalda completa. Me levanté de la cama lentamente y me acerqué a la pared. El susurro se detuvo de inmediato. El silencio regresó. Recuerdo que apoyé la palma de mi mano contra la pared fría. Y por un segundo pensé que todo había sido mi imaginación. Hasta que sentí algo. Un golpe suave. Del otro lado. Como si alguien hubiera golpeado la pared justo donde estaba mi mano. Me aparté de inmediato. Mi corazón estaba latiendo demasiado rápido. Y en ese momento decidí algo que ahora, viendo todo lo que pasó después, probablemente fue un error. Salí al pasillo. Pensé que tal vez podría escuchar mejor desde fuera. O ver si había luz dentro del departamento. Abrí mi puerta con cuidado. El pasillo estaba oscuro. Solo la lámpara amarilla del fondo estaba encendida. Pero el departamento 2A estaba completamente en silencio. La puerta estaba cerrada. No había luz saliendo por debajo. Nada. Di un paso hacia la puerta. Luego otro. Y justo cuando estaba frente a ella, escuché algo detrás de mí. Un pequeño golpe. Me giré. Era la puerta de la señora Marta.
Se había abierto apenas unos centímetros. Su cara apareció en la rendija. Sus ojos se veían cansados y preocupados. «También los escuchaste», susurró. Asentí lentamente. Ella abrió la puerta un poco más. «No abras esa puerta», dijo, mirando directamente hacia el departamento 2A. Su tono no era de molestia. Era de miedo. «¿Por qué?», pregunté en voz baja. Marta dudó unos segundos. Luego dijo algo que me dejó helado. «¿Por qué? No son nuevos». Sentí que algo no encajaba. «¿Cómo que no son nuevos?». Ella miró hacia el pasillo, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Después volvió a mirarme. «Ese departamento», susurró, «siempre vuelve a ocuparse». No entendí lo que quería decir, pero nadie se queda mucho tiempo. Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué quiere decir con eso?». Marta iba a responder. Pero justo en ese momento ocurrió algo. Un golpe. Muy fuerte. Desde dentro del departamento 2A. Los dos miramos la puerta al mismo tiempo. Luego otro golpe. Algo pesado cayendo al suelo. Después, un sonido que me hizo sentir un frío terrible en la espalda. Un rasguño. Largo. Lento. Arrastrándose por el interior de la puerta. Como si algo estuviera intentando salir. Marta cerró su puerta de golpe. La cerradura giró. Yo me quedé solo en el pasillo, mirando la puerta del departamento 2A. Y entonces, la manija comenzó a moverse lentamente. No con fuerza. No como si alguien intentara abrir, sino como si alguien del otro lado estuviera jugando con ella. Girándola. Soltándola. Girándola otra vez. Retrocedí un paso. Luego otro. Y justo cuando estaba por volver a mi departamento, escuché una voz. Del otro lado de la puerta. Una voz masculina. Muy tranquila. «Sabemos que estás ahí». Sentí que la piel de mis brazos se erizaba. Y entonces la voz dijo algo más. Algo que hizo que esa noche dejara de ser solo inquietante, para convertirse en algo verdaderamente aterrador. «No te preocupes, pronto vas a conocernos mejor». Y en ese momento la manija dejó de moverse. Pero lo peor es que desde ese instante comenzaron a ocurrir cosas dentro del edificio que nadie pudo explicar. Y todo empeoró cuando, 2 días después, la señora Marta tocó desesperadamente mi puerta en mitad de la noche. Porque algo había entrado a su departamento. Y ella juraba que eso había salido del 2A. No volví a dormir después de lo que ocurrió en el pasillo esa madrugada. Cerré mi puerta con seguro y me quedé sentado en la cama mirando la pared que compartía con el departamento 2A. El silencio era tan extraño que parecía que el edificio entero estaba conteniendo la respiración. Durante un rato no escuché nada. Ni golpes. Ni pasos. Ni susurros. Eso, por alguna razón, era peor. A la mañana siguiente intenté convencerme de que todo había sido exageración mía. El cansancio, la oscuridad, los nervios. Cualquier cosa. Pero cuando salí al pasillo para ir al trabajo, noté algo que no estaba ahí antes. La puerta del 2A tenía marcas. No eran golpes. Eran rasguños. 4 líneas largas, profundas, que bajaban desde la mitad de la puerta hasta casi el suelo. Como si alguien hubiera arrastrado algo muy afilado sobre la madera. Desde adentro. Me quedé mirándolas unos segundos. Entonces escuché un clic. La puerta del 2A se abrió apenas unos centímetros. El mismo hombre alto que había visto el primer día apareció en la rendija. A la luz del pasillo se veía aún más extraño. Sus ojos estaban hundidos, con unas ojeras oscuras que parecían demasiado profundas para alguien que apenas acababa de mudarse. Su piel tenía un tono grisáceo. Como si estuviera enfermo o no hubiera dormido en semanas.
pero lo que más me incomodó fue su sonrisa. Era una sonrisa leve, pero completamente fuera de lugar. «Buenos días», dijo con una voz sorprendentemente tranquila. Tardé un segundo en responder, «Buenos días». Él abrió un poco más la puerta. «Somos tus nuevos vecinos», continuó. «Perdona si hicimos ruido anoche. Todavía estamos acomodando algunas cosas». No sabía qué decir. Todo en él me hacía sentir incómodo, pero al mismo tiempo parecía comportarse como alguien completamente normal. «No hay problema», respondí. Hubo un silencio incómodo. Entonces hizo algo raro. Inclinó un poco la cabeza, como si estuviera analizando algo en mi cara. «Dormiste mal», dijo. Sentí un pequeño escalofrío, un poco. Su sonrisa se amplió apenas. «Sí. Te escuché levantarte». Mi estómago se tensó. Yo no había hecho ruido. Ni siquiera había encendido la televisión. Solo había estado sentado en la cama, mirando la pared. Antes de que pudiera decir algo, una voz femenina se escuchó dentro del departamento. «¿Quién es?». El hombre giró la cabeza hacia el interior. «El vecino». Entonces apareció ella. Era una mujer joven, de cabello largo y negro. Su rostro era pálido, casi tanto como el de él, pero había algo más en su expresión. Algo vacío. Sus ojos me observaron unos segundos sin parpadear. Luego sonrió. Pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa curiosa. Como la de alguien que acaba de ver algo interesante. «Así que eres tú», dijo. Sentí que algo no estaba bien en esa frase. «¿Yo?». Ella asintió lentamente. «Sí. Tú». El hombre soltó una pequeña risa. «Perdona a mi esposa», dijo. «Es muy observadora». La mujer seguía mirándome fijamente. «Anoche», dijo ella en voz baja, «hablaste dormido». Mi garganta se secó. «¿Qué?». «Sí», continuó. «Dijiste algo interesante». Mi mente comenzó a buscar cualquier explicación lógica. Tal vez las paredes eran delgadas. Tal vez habían escuchado algo. Pero yo sabía que no había hablado. Ni una sola palabra. «¿Qué dije?», pregunté. La mujer abrió la boca para responder. Pero en ese momento algo ocurrió dentro del departamento. Un golpe. Fuerte. Como si algo hubiera caído contra el piso. Los dos giraron la cabeza al mismo tiempo. Hubo un silencio tenso. Luego el hombre suspiró. «Disculpa», dijo, mirando de nuevo hacia mí. «Aún no se acostumbra». Sentí un nudo en el estómago. «¿Quién?». La mujer volvió a sonreír. «Nuestro otro vecino». Antes de que pudiera preguntar algo más, el hombre cerró la puerta lentamente. El clic de la cerradura resonó en el pasillo. Me quedé allí unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Nuestro otro vecino. Pero en ese departamento solo vivían ellos dos. Al menos, eso era lo que parecía. Ese día traté de no pensar demasiado en todo eso. Fui a trabajar, regresé por la tarde, intenté seguir con mi rutina normal. Pero cuando llegué al edificio noté algo que me puso aún más nervioso. La puerta del departamento de Marta estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. Siempre la mantenía cerrada. Me acerqué lentamente. «¿Marta?». No hubo respuesta. Empujé la puerta un poco más. El departamento estaba oscuro. Pero algo en el suelo llamó mi atención de inmediato. Una marca. Un rastro largo que cruzaba la sala. Como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el piso. El rastro iba desde el pasillo hasta el interior de su habitación. Y mientras lo miraba, sentí algo detrás de mí. Un movimiento. Muy leve. Me giré rápidamente. El pasillo estaba vacío. Pero la puerta del departamento 2A estaba abierta. Solo unos centímetros. Y desde la oscuridad del interior, la mujer me observaba.
con esa misma sonrisa extraña, como si hubiera estado esperando a que yo descubriera algo. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, susurró algo que apenas pude escuchar desde el pasillo: ya empezó. Sentí que el aire se volvía pesado, porque en ese momento escuché algo dentro del departamento de Marta. Un sonido débil. Un golpe. Como si alguien, o algo, estuviera intentando levantarse del suelo. Y entonces comprendí algo que me hizo retroceder lentamente hacia la salida del edificio. Porque tal vez Marta no estaba sola dentro de su departamento. Y si lo que los vecinos del 2A habían dicho era cierto, entonces había una tercera cosa viviendo en ese departamento. Algo que no debería estar ahí. Pero lo peor de todo fue lo que descubrí esa misma noche cuando finalmente reuní el valor para entrar a buscar a Marta. Porque lo que encontré dentro de su habitación me hizo entender que esto apenas estaba comenzando. Durante varios minutos me quedé en el pasillo sin saber qué hacer. La puerta del departamento de Marta seguía abierta. El rastro en el suelo desaparecía dentro de su habitación. Y desde ahí no volvía a escucharse ningún sonido. El silencio se volvió tan incómodo que empecé a escuchar mi propia respiración. Miré hacia el departamento 2A. La puerta ahora estaba cerrada. Como si nunca hubiera estado abierta. Como si nadie me hubiera estado observando desde dentro. Sentí un impulso muy fuerte de salir del edificio, irme a cualquier parte y no regresar hasta el día siguiente. Pero algo en mi cabeza no me lo permitió. Marta era una señora mayor. Vivía sola. ¿Y si algo realmente le había pasado? No podía simplemente ignorarlo. Respiré hondo. Marta, volví a decir desde la puerta. Nada. Empujé la puerta un poco más. El departamento olía extraño. No era un olor fuerte, pero sí desagradable. Como humedad mezclada con algo metálico, algo que me recordaba vagamente al olor del hierro. Avancé un paso. Luego otro. El rastro en el suelo se veía más claro ahora. Era una línea irregular que cruzaba la sala, doblaba hacia el pasillo interior y desaparecía en la habitación de Marta. Me agaché un momento para mirarlo mejor. El suelo tenía pequeñas manchas oscuras. Muy pequeñas. Pero suficientes para que mi estómago se apretara. No quería pensar que era sangre. No quería pensarlo. Pero mi cabeza ya lo había hecho. Me puse de pie lentamente. El edificio seguía en silencio. Demasiado silencio. Caminé por el pequeño pasillo del departamento. Cada paso hacía crujir ligeramente el piso de madera. La puerta de la habitación de Marta estaba abierta. Empujé con cuidado. La habitación estaba en penumbra. Solo entraba algo de luz desde la ventana. Al principio no vi nada raro. La cama estaba desordenada. La mesita de noche estaba caída en el suelo. Un vaso roto junto a la alfombra. Marta. Avancé un poco más. Y entonces la vi. Estaba en el suelo, junto a la cama. Sentada contra la pared. Sus ojos estaban abiertos. Pero su mirada estaba perdida. Marta. Corrí hacia ella. Cuando me acerqué pude ver que estaba temblando. Su respiración era corta, rápida. ¿Qué pasó?, pregunté. Sus ojos tardaron unos segundos en enfocarse en mí. Cuando finalmente me reconoció, me agarró del brazo con una fuerza que no parecía posible para alguien de su edad. «Está aquí», susurró. Sentí un escalofrío. ¿Quién? Ella negó con la cabeza, desesperada. No. No. No es una persona. Miré alrededor de la habitación. No había nadie más. Marta, tranquila. Pero ella apretó mi brazo aún más, salió del departamento de al lado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué salió? Marta respiraba con dificultad. Escuché algo en el pasillo. Como si rasparan el suelo. Pensé que eran ellos.
Los vecinos. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero cuando abrí la puerta, su voz se quebró, no eran ellos. Sentí que un frío me recorría la espalda. ¿Qué viste? Marta tardó unos segundos en responder. Sus ojos miraron hacia el pasillo de su departamento, como si esperara ver algo allí, algo arrastrándose. Mi piel se erizó. ¿Arrastrándose? Ella asintió lentamente. No caminaba. Entonces, ¿cómo era? Marta tembló más fuerte. No lo vi bien. Estaba oscuro. Pero su voz bajó casi a un susurro. Tenía demasiados brazos. El silencio en la habitación se volvió pesado. Demasiado pesado. Brazos, repetí. Marta comenzó a negar con la cabeza. No eran brazos normales. Eran largos, torcidos, como si no tuvieran huesos. Sentí un nudo en el estómago. Se movía pegado al suelo, raspando las paredes. Entonces Marta dijo algo que hizo que el aire en la habitación pareciera desaparecer, y estaba buscando algo. ¿Qué? Sus ojos se fijaron en los míos. A alguien. Un ruido interrumpió la conversación. Un golpe suave. Desde el pasillo del departamento. Los dos nos quedamos completamente quietos. Luego otro sonido. Un rasguño. Lento. Arrastrándose por la pared exterior del cuarto. Mi corazón empezó a golpear con tanta fuerza que pensé que Marta podría escucharlo. El sonido se detuvo justo frente a la puerta de la habitación. Silencio. Luego, un pequeño golpe en el marco de la puerta. Como si algo del otro lado hubiera tocado la madera. Marta apretó mi brazo con desesperación. «Está aquí otra vez», susurró. Sentí que el aire se volvía frío. Entonces algo ocurrió. La puerta de la habitación, que estaba abierta, comenzó a cerrarse lentamente. Muy lentamente. Sin que nadie la tocara. El chirrido de las bisagras sonó en toda la habitación. Retrocedí un paso. Y justo antes de que la puerta terminara de cerrarse, vi algo en el pasillo. Algo que se movió rápidamente por el suelo. Demasiado rápido. Solo alcancé a distinguir una cosa. Una extremidad larga. Pálida. Doblando en un ángulo imposible. Desapareció en dirección al departamento 2A. La puerta terminó de cerrarse. Marta empezó a llorar. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Porque lo que fuera que se arrastraba por el edificio, no se había escapado. Había regresado exactamente al lugar del que Marta dijo que salió. El departamento de los nuevos vecinos. Pero lo peor fue lo que descubrí cuando salí al pasillo unos minutos después. Porque la puerta del 2A estaba abierta. Y los dos vecinos estaban de pie dentro del departamento. Mirándome. Como si supieran exactamente lo que acababa de pasar. El hombre sonrió. La mujer inclinó la cabeza. Y entonces él dijo algo que hizo que todo se volviera aún más perturbador. «Ah, ya conociste a nuestro otro vecino». Y cuando dijo eso, escuché detrás de ellos, desde la oscuridad del departamento, ese mismo sonido otra vez. Algo arrastrándose lentamente por el suelo. Durante unos segundos no pude moverme. El pasillo del edificio estaba completamente en silencio. Marta seguía dentro de su departamento, temblando, y yo estaba de pie frente al 2A. Mirando a los dos vecinos que parecían demasiado tranquilos para todo lo que acababa de ocurrir. El hombre seguía sonriendo. La mujer me observaba con esa misma curiosidad inquietante. Y detrás de ellos, desde el interior del departamento, seguía escuchándose ese sonido. Un raspado. Lento. Irregular. Como si algo se desplazara arrastrándose sobre el suelo. «No se asuste», dijo el hombre con una calma que me resultó completamente antinatural. Tragué saliva. ¿Qué
¿Es eso? Él soltó una pequeña risa, como si la pregunta fuera divertida. Es difícil explicarlo. La mujer dio un paso hacia un lado, dejando ver un poco más del interior del departamento. Pero dentro solo había oscuridad. Una oscuridad profunda, que parecía tragarse la poca luz del pasillo. Se pone inquieto cuando hay gente nueva, dijo ella. Sentí que la piel de mis brazos se erizaba. ¿Inquieto? El hombre asintió, pero no es peligroso. En ese mismo instante algo golpeó el suelo dentro del departamento. Un golpe pesado. Luego otro. Como si algo grande hubiera cambiado de posición. Retrocedí un paso. Creo que debería llamar a alguien. La mujer frunció el ceño ligeramente. ¿A quién? ¿A la policía? ¿O al administrador del edificio? Oh, el hombre levantó una mano. No hace falta. Su voz ya no sonaba tan amable. Esto es un asunto familiar. Sentí que algo no estaba bien en esa frase. ¿Familiar? La mujer sonrió otra vez. Sí. Se inclinó un poco hacia adelante. Después de todo, nosotros lo trajimos. Mi mente empezó a llenar los espacios en blanco con posibilidades cada vez más perturbadoras. Trajeron. ¿Qué? El hombre suspiró. Mire, dijo con tono paciente, no queremos problemas con los vecinos. De verdad. Luego miró hacia el interior del departamento. Solo necesitamos un poco de tiempo para adaptarlo. Entonces ocurrió algo que hizo que todo el pasillo pareciera congelarse. Desde dentro del departamento se escuchó un sonido nuevo. Un sonido húmedo. Como si algo estuviera respirando muy cerca del suelo. Lento. Pesado. La mujer giró la cabeza hacia la oscuridad. Tranquilo, susurró hacia adentro. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Qué demonios tienen ahí? El hombre volvió a mirarme. Y por primera vez su sonrisa desapareció por completo, algo que no debería estar solo. El silencio se hizo más pesado. Luego añadió algo que me dejó helado, y que tampoco debería estar. Afuera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Eso salió al pasillo? La mujer asintió suavemente. A veces se pierde. Mis manos empezaron a temblar. Eso. Entró al departamento de Marta. Los dos intercambiaron una mirada rápida. Luego el hombre suspiró. Sí. Eso puede pasar. ¿Puede pasar? No podía creer lo que estaba escuchando. Esa cosa podría haberla matado. El hombre me miró con una expresión extrañamente seria. Si hubiera querido hacerlo, ya estaría muerta. Esas palabras me helaron completamente. Detrás de ellos el sonido de arrastre se acercó un poco más a la entrada del departamento. La mujer levantó una mano suavemente. No salgas. El sonido se detuvo. Justo detrás de la pared interior. Tan cerca que pude escuchar un leve golpe contra el suelo. Como si algo hubiera apoyado su peso. Entonces el hombre volvió a hablar. Le prometo que no volverá a pasar. ¿Cómo puede prometer eso? Él dudó un segundo, porque ya casi está listo. Un silencio incómodo llenó el pasillo. ¿Listo para qué? La mujer respondió, para quedarse. Sentí un frío terrible en el estómago. ¿Quedarse? ¿Dónde? Ella me miró fijamente. Aquí. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de decir. ¿En el edificio? El hombre negó lentamente. No exactamente. Luego añadió algo que hizo que la situación se volviera aún más perturbadora. Pero usted podría ayudarnos con eso. Mi garganta se secó. ¿Ayudarlos? ¿Cómo? Los dos me observaron durante varios segundos. Como si estuvieran evaluando algo. Entonces el hombre habló. Solo necesitamos saber algo. El silencio se volvió insoportable. ¿Qué cosa? La mujer inclinó la cabeza. Si usted duerme profundamente. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. ¿Por qué? El hombre sonrió de nuevo. Pero esta vez su sonrisa fue mucho más inquietante, porque él
Siempre se acerca cuando la gente duerme. En ese momento escuché algo dentro del departamento. Algo moviéndose hacia la puerta. Muy lentamente. Un arrastre pesado. Luego otro. La mujer volvió a susurrar hacia el interior. Todavía no. Pero lo que escuché después hizo que retrocediera otro paso. Porque desde la oscuridad del departamento, algo golpeó suavemente la puerta por dentro. Y justo antes de que el hombre comenzara a cerrarla, alcancé a ver algo en el suelo. Una forma pálida, alargada, con varias extremidades torcidas que se movían lentamente. Y entre esos brazos deformes, algo giró hacia la luz del pasillo. Algo que parecía una cara, pero no era humana. No completamente. El hombre cerró la puerta. El clic de la cerradura resonó en todo el pasillo. Y yo me quedé ahí, tratando de entender lo que acababa de ver. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que ocurrió esa misma noche. Porque a las 3:17 de la madrugada, volví a despertarme. Y esta vez, el sonido de arrastre ya no venía del departamento 2A. Venía de debajo de mi cama. Me desperté con la sensación de que algo no estaba bien. No fue un ruido fuerte lo que me sacó del sueño. Fue algo más sutil. Algo que mi cerebro tardó unos segundos en reconocer. El sonido. Ese mismo sonido. El raspado. Lento. Irregular. Abrí los ojos y miré el reloj digital sobre la mesita de noche. 3:17 de la mañana. Sentí un escalofrío inmediato. El sonido volvió a escucharse. Muy cerca. Demasiado cerca. Entonces comprendí algo que me heló la sangre. No venía de la pared. No venía del pasillo. Venía de debajo de mi cama. Mi cuerpo se quedó completamente rígido. No me atreví a moverme. Intenté escuchar mejor. El raspado se detuvo por unos segundos. Luego algo rozó la madera del suelo. Un movimiento lento. Pesado. Como si algo estuviera cambiando de posición en la oscuridad. Mi respiración se volvió corta. Intenté convencerme de que era imposible. Tal vez un animal. Un gato que se había metido por la ventana. Una rata grande. Cualquier cosa lógica. Pero entonces escuché algo más. Una respiración. No venía de mí. Era profunda. Húmeda. Y estaba justo debajo de mí. Sentí como la madera de la cama crujía muy levemente. Como si algo hubiera apoyado su peso contra el colchón desde abajo. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que esa cosa podría escucharlo. Intenté no mover ni un músculo. Los segundos comenzaron a sentirse eternos. Entonces ocurrió algo que hizo que mi sangre se congelara. Algo rozó la parte inferior del colchón. Desde abajo. Como si una mano, o lo que fuera que tuviera, estuviera explorando, moviéndose lentamente, de un lado al otro, buscando algo, buscándome. Cerré los ojos con fuerza. Quería gritar. Quería saltar de la cama y correr. Pero mi cuerpo no reaccionaba. El raspado volvió a escucharse. Luego un pequeño golpe. Y entonces, algo tocó el borde del colchón. Sentí la presión muy cerca de mi costado. Como si una extremidad larga hubiera encontrado el borde de la cama. Mi respiración se detuvo por completo. El silencio se volvió absoluto. Después, algo empezó a subir. Muy lentamente. La tela del colchón se hundió apenas. Un movimiento leve. Como si algo estuviera intentando trepar. En ese momento recordé las palabras del vecino. Él siempre se acerca cuando la gente duerme. Un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Y si había estado ahí?
¿Todo el tiempo? ¿Y si esa cosa había estado moviéndose por el edificio todas las noches? ¿Entrando en los departamentos mientras la gente dormía? El colchón volvió a moverse. 1 centímetro. Luego otro. Algo estaba subiendo. Y estaba cada vez más cerca de mí. Mi instinto finalmente reaccionó. Salté de la cama de golpe. El colchón se levantó ligeramente cuando me aparté. Caí al suelo y me giré rápidamente hacia la cama. Pero en ese instante el movimiento debajo se detuvo. Silencio. La habitación estaba oscura. La única luz venía de la calle, filtrándose por la ventana. Me quedé mirando el borde de la cama. Esperando. Mi respiración era rápida. El corazón me golpeaba en el pecho. Entonces, algo se movió. Una sombra se deslizó lentamente debajo de la cama. No pude ver bien la forma. Solo algo alargado. Arrastrándose hacia el otro lado. Y entonces ocurrió lo peor. Desde debajo de la cama, escuché un susurro. Muy bajo. Muy cerca del suelo. Una voz distorsionada. Como si alguien intentara hablar con una garganta que no estaba hecha para eso, casi. Sentí un frío terrible en todo el cuerpo. Te encuentro. Retrocedí lentamente hasta tocar la pared. El silencio volvió a llenar la habitación. Pasaron unos segundos. Luego escuché el raspado otra vez. Pero esta vez se alejaba. Algo estaba arrastrándose hacia la puerta de mi cuarto. El sonido se detuvo frente a ella. Luego escuché un leve golpe contra la madera. Y la puerta comenzó a abrirse. Muy lentamente. Un espacio oscuro apareció entre la puerta y el marco. El raspado volvió a escucharse. Saliendo de la habitación. Hacia el pasillo. Me quedé completamente quieto. No sabía si correr. No sabía si cerrar la puerta. No sabía si esa cosa seguía ahí. Pasaron varios segundos antes de que reuniera el valor suficiente para acercarme. Caminé lentamente hacia la puerta. Miré hacia el pasillo. No había nadie. Pero el sonido seguía ahí. Arrastrándose por el suelo. En dirección al departamento 2A. Y justo cuando el sonido llegó frente a esa puerta, escuché algo más. La voz del vecino. Desde dentro del departamento, ¿ya fuiste a verlo? Hubo un pequeño golpe en el suelo. Como si algo hubiera respondido. Entonces la mujer habló, todavía no. Silencio. Luego el hombre dijo algo que hizo que mi sangre se congelara, no importa, mañana por la noche, lo dejaremos quedarse con él. Mi mente se llenó de una sola pregunta aterradora. ¿Con quién? Pero la respuesta llegó al día siguiente. Cuando regresé del trabajo. Y encontré algo en la puerta de mi departamento. Algo que definitivamente no estaba ahí por la mañana. Un símbolo. Raspado profundamente en la madera. 4 líneas largas. Y en el centro. Una palabra. Mi nombre. Y en ese momento supe algo que me dejó sin aire. Porque lo que fuera que vivía con los vecinos del 2A, ya no solo me estaba buscando. Ahora. Me había elegido. Me quedé mirando la puerta durante varios segundos. Las marcas estaban ahí. 4 líneas largas, profundas. Como si hubieran sido hechas con algo muy afilado. No parecían cuchillos. Eran más irregulares. Como si hubieran sido hechas con uñas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que estaba en el centro. Mi nombre. No estaba escrito con letras perfectas. Parecía más bien raspado. Como si algo hubiera intentado copiar la forma de las letras sin entender completamente cómo se escriben. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Miré hacia el pasillo. El edificio estaba en silencio. La puerta del 2A estaba cerrada.
Pero algo en mi cabeza ya sabía la verdad. Ellos sabían. Sabían que yo había visto a esa cosa. Sabían que había entrado a mi departamento. Sabían que ahora ya no podía ignorarlo. Abrí la puerta lentamente. Entré y la cerré con seguro. Pasé varios minutos revisando todo el departamento. Debajo de la cama. Dentro del baño. El closet. Nada. Pero eso no me tranquilizó. Porque la noche anterior había escuchado perfectamente cómo esa cosa había salido por la puerta. No por la ventana. Eso significaba que podía abrirla. Me senté en la sala intentando ordenar mis pensamientos. Tenía que irme de ese lugar. Esa era la única decisión lógica. Podía empacar algunas cosas, quedarme con un amigo unos días, buscar otro departamento. Cualquier cosa. Pero mientras pensaba en eso, algo volvió a rondar mi cabeza. Las palabras del vecino. Mañana por la noche lo dejaremos quedarse con él. Miré el reloj. Eran casi las 7 de la tarde. Eso significaba que todavía tenía tiempo. Tiempo antes de que llegara la madrugada. Antes de que esa cosa volviera a moverse por el edificio. Antes de que hicieran lo que sea que planeaban hacer. Fue entonces cuando recordé algo. Marta. No había vuelto a verla desde la noche anterior. Salí al pasillo. Toqué su puerta. ¿Marta? No hubo respuesta. Volví a tocar. Nada. Intenté abrir. Estaba cerrada. Me quedé escuchando unos segundos. Silencio total. Un silencio que no se sentía normal. Mi estómago se tensó. Justo cuando estaba por volver a mi departamento. Escuché una voz detrás de mí. ¿La estás buscando? Me giré de inmediato. Era la mujer del departamento 2A. Estaba parada en el pasillo. No había escuchado su puerta abrirse. No había escuchado pasos. Simplemente. ¿Estaba ahí, donde está Marta?, pregunté. La mujer me observó unos segundos antes de responder, descansando. Algo en su tono me hizo sentir incómodo. Quiero verla. Ella negó suavemente, no es buen momento. ¿Por qué? La mujer sonrió otra vez, porque todavía está asustada. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué le hicieron? Ella frunció el ceño ligeramente. Nosotros no le hicimos nada. Entonces esa cosa. La mujer inclinó la cabeza. Él. Sentí un escalofrío. Él. Hubo un pequeño silencio. Luego añadió algo que me dejó helado, pero no fue su culpa. Como que no, tenía hambre. Esas palabras me hicieron retroceder un paso. ¿Hambre? La mujer asintió. Se está adaptando. Mi respiración se volvió más rápida. ¿Adaptando a qué? Ella señaló suavemente el suelo del pasillo. A vivir aquí. Sentí que el aire se volvía pesado. Esa cosa no debería estar aquí. La mujer me observó con una expresión difícil de interpretar, en realidad. Su sonrisa volvió lentamente. Siempre estuvo aquí. Sentí que mi estómago se hundía, que, este edificio, dijo, es perfecto para él. El silencio se hizo incómodo. Entonces escuchamos algo. Un golpe. Desde dentro del departamento 2A. Luego otro. Algo arrastrándose. La mujer giró la cabeza hacia su puerta. Parece que ya despertó. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Despertó? Ella volvió a mirarme. Sí. Su sonrisa ahora era más amplia, y creo que está listo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Listo para qué? La puerta del 2A comenzó a abrirse lentamente detrás de ella. La oscuridad del interior del departamento parecía más profunda que antes. El sonido de arrastre se acercó. Más fuerte. Más pesado. La mujer dio un paso hacia un lado, dejando la puerta completamente abierta, para elegir. Sentí que mi mente se quedaba en blanco. ¿Elegir qué?
La mujer señaló suavemente hacia mí, a quien va a seguir. El sonido se detuvo justo dentro de la puerta. Algo estaba ahí, oculto en la oscuridad, respirando, lento, pesado. Entonces el hombre apareció detrás de la mujer. No se preocupe, dijo con una calma inquietante, solo pasa una vez. Sentí un frío terrible recorrerme la espalda. ¿Qué pasa una vez? El hombre me miró fijamente, la primera visita. El silencio en el pasillo se volvió insoportable. Luego algo dentro del departamento se movió. Algo grande. Algo que empezó a arrastrarse hacia la puerta. La mujer susurró algo hacia la oscuridad, adelante. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Porque sabía que en cualquier segundo iba a ver esa cosa otra vez. Pero lo que no sabía era que lo que saldría del departamento 2A no sería exactamente lo mismo que había visto antes. Y cuando finalmente apareció, entendí por qué los vecinos habían dicho algo que hasta ese momento no había comprendido. Que esa cosa necesitaba a alguien. El sonido de arrastre se hizo más fuerte, más cercano. Cada raspado contra el suelo resonaba en todo el pasillo del edificio. Mi cuerpo estaba completamente tenso. No sabía si correr, si cerrar mi puerta, o si simplemente quedarme inmóvil esperando que todo terminara. Pero mis piernas no se movían. Algo en mi mente me decía que correr no serviría de nada. La oscuridad del interior del departamento 2 parecía moverse. Como si algo grande estuviera acercándose lentamente a la puerta. Primero apareció una de esas extremidades. Pálida. Larga. Doblando en un ángulo imposible mientras se apoyaba contra el suelo del pasillo. Luego otra. Y otra más. No parecían brazos humanos. Eran demasiado largos. Demasiado delgados. Y se movían con una flexibilidad que no tenía sentido. El sonido húmedo de su respiración comenzó a escucharse con claridad. Mi estómago se revolvió. La criatura avanzó un poco más. Su cuerpo empezó a salir de la oscuridad. Era más grande de lo que había imaginado. Alargado. Torcido. Como si varias partes de distintos cuerpos hubieran sido unidas de forma incorrecta. Pero lo peor era su cabeza. Porque cuando finalmente se inclinó hacia la luz del pasillo, pude verla bien. Y en ese momento sentí que el mundo se detenía. Su rostro no era completamente desconocido. Tenía rasgos humanos. Deformados. Estirados. Como si hubieran sido moldeados lentamente con el tiempo. Pero había algo en esa cara que mi mente reconoció inmediatamente. Los ojos eran humanos. Demasiado humanos. Y me estaban mirando directamente a mí. La mujer observaba la escena con tranquilidad. ¿Ves?, dijo en voz baja, ya te encontró. Mi respiración se volvió rápida. ¿Qué es eso? El hombre respondió con una calma inquietante, lo que queda, ¿de qué? Hubo un pequeño silencio. Entonces dijo algo que hizo que todo encajara de la peor manera posible, de los que vivían aquí antes. Sentí un frío terrible en todo el cuerpo. ¿Qué? La criatura movió lentamente la cabeza. Sus múltiples extremidades se acomodaron sobre el suelo. Como si estuviera preparándose para algo. Este edificio ha tenido muchos inquilinos, continuó el hombre, pero algunos nunca se fueron del todo. La mujer sonrió suavemente, él los ayuda con eso. Mi garganta se secó, ayudarlos. ¿Cómo? La criatura avanzó otro poco hacia mí. Sus extremidades raspaban el suelo. Una de ellas se levantó ligeramente, apuntando hacia mi pecho. El hombre respondió, uniéndolos. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, uniéndolos. La mujer asintió, todos terminan formando parte de él. Mi mente intentó procesar lo que estaba escuchando, eso. Es imposible.
Pero la criatura avanzó otro poco. Sus ojos seguían fijos en mí. Al principio siempre elige a uno, dijo el hombre, solo uno. El silencio en el pasillo se volvió insoportable. ¿Para qué? La mujer respondió suavemente, para empezar a crecer otra vez. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que me dolía el pecho. ¿Crecer? La criatura se detuvo a apenas 2 metros de mí. Su respiración era pesada. Sus extremidades se movían lentamente. Como si estuviera evaluando la distancia entre nosotros. Necesita un nuevo cuerpo, continuó el hombre, uno que pueda moverse mejor. Sentí un terror que nunca había experimentado antes. ¿Y ustedes? ¿Solo dejan que pase? Los dos vecinos se miraron un momento. Luego el hombre respondió algo que me heló completamente: nosotros lo alimentamos. Mi mente gritaba que debía correr. Pero la criatura se movió otra vez. Más rápido ahora. Una de sus extremidades golpeó el suelo frente a mis pies. Otra se estiró hacia mí. No te muevas, susurró la mujer, si corres. Duele más. Sentí que mi cuerpo reaccionaba por puro instinto. Di un paso hacia atrás. La criatura levantó la cabeza. Sus ojos parecían brillar bajo la luz amarilla del pasillo. Entonces escuché algo dentro de mi propio departamento. Un golpe. Fuerte. Desde el interior. Los tres giramos la cabeza al mismo tiempo. Mi puerta, que estaba cerrada, se abrió lentamente. Un sonido de madera raspando el suelo llenó el pasillo. La criatura también se detuvo, mirando hacia la puerta. El hombre frunció el ceño. Eso no debería pasar. La mujer también parecía confundida. No. El golpe se repitió dentro de mi departamento. Más fuerte. Luego algo cayó al suelo. Sentí un escalofrío. ¿Qué? Entonces lo escuché. Una voz. Muy débil. Muy temblorosa. Desde el interior de mi departamento. Ayuda. Mi corazón se detuvo un segundo. Era Marta. Los vecinos se miraron con evidente sorpresa. Eso no es posible, murmuró el hombre. Pero la criatura también parecía haber escuchado la voz. Giró lentamente la cabeza hacia mi puerta abierta. Sus extremidades comenzaron a moverse en esa dirección. Como si algo nuevo hubiera llamado su atención. Y en ese momento comprendí algo terrible. Porque si Marta estaba dentro de mi departamento, entonces lo que fuera que le había hecho esa cosa, tal vez ya había empezado a cambiarla también. Y lo que estaba a punto de salir de mi sala podría ser algo aún peor. Algo que ni siquiera los vecinos del Dosa esperaban. El pasillo quedó completamente en silencio. La criatura dejó de mirarme. Ahora toda su atención estaba puesta en la puerta de mi departamento. Abierta. Oscura. Como si algo dentro estuviera esperando. La voz volvió a escucharse. Ayuda. Era Marta. O al menos sonaba como ella. Sentí un nudo en la garganta. Marta, susurré. El hombre del Dosa dio un paso adelante, visiblemente inquieto por primera vez desde que lo había conocido. Esto no está bien. La mujer también observaba la puerta con el ceño fruncido. No debería haberse movido todavía. Pero la criatura ya estaba reaccionando. Sus extremidades comenzaron a arrastrarse por el suelo, girando lentamente hacia la entrada de mi departamento. Parecía interesada. Como si algo dentro hubiera despertado su curiosidad. El raspado contra el piso resonó en todo el pasillo. Una extremidad cruzó el umbral de mi puerta. Luego otra. Yo me quedé inmóvil, sin saber si aquello era peor o mejor que si hubiera venido directamente hacia mí. Dentro del departamento algo volvió a caer al suelo. Un golpe fuerte. Luego pasos. Inestables. Arrastrados. La voz volvió a hablar. Pero esta vez sonaba diferente. Más profunda.
Más distorsionada, ayuda. La criatura avanzó un poco más dentro del departamento. La mitad de su cuerpo desapareció en la oscuridad de mi sala. El hombre del Dosa murmuró algo nervioso, esto no estaba planeado. La mujer respondió en voz baja, tal vez está reaccionando, ¿a qué? Ella no respondió. Dentro del departamento escuché el sonido de algo moviéndose rápidamente. Un golpe contra la mesa. Un objeto rompiéndose. Luego un sonido húmedo. Un gruñido bajo. Algo chocó violentamente contra la pared. La criatura reaccionó de inmediato. Sus extremidades comenzaron a moverse con rapidez, arrastrándose completamente dentro del departamento. El sonido fue caótico. Golpes. Raspados. Muebles cayendo. Algo pesado golpeando el suelo una y otra vez. Yo me quedé paralizado en el pasillo. Los vecinos también observaban la puerta abierta, con una mezcla de confusión y tensión. Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Un chillido. Agudo. Doloroso. La criatura. La mujer dio un paso atrás. Eso nunca había pasado. Otro golpe violento resonó dentro de mi departamento. Algo chocó contra la pared con tanta fuerza que el marco de la puerta vibró. Luego silencio. Un silencio espeso. Largo. Los tres nos quedamos mirando hacia la oscuridad del interior. Pasaron varios segundos. Tal vez un minuto. Entonces escuchamos algo arrastrándose otra vez. Pero esta vez, el sonido era diferente. Más pesado. Más torpe. Algo apareció lentamente en la puerta. Una extremidad. Pero no era igual que antes. Era más gruesa. Más rígida. Como si hubiera cambiado. Luego apareció otra. Y finalmente, una figura comenzó a salir de la oscuridad. Mi corazón empezó a latir con violencia. Porque lo que estaba viendo no era la misma criatura. Era algo peor. Mucho peor. El cuerpo era más grande. Más ancho. Las extremidades ahora eran más numerosas. Más largas. Más deformes. Pero en el centro de esa masa había algo que me hizo sentir un terror imposible de describir. Un rostro. O lo que quedaba de uno. Los ojos estaban abiertos. Vidriosos. Pero los reconocí inmediatamente. Eran los ojos de Marta. Su boca se movió lentamente. Como si intentara hablar, ahora. Su voz salió rota. Distorsionada, ahora somos más. La mujer del Dosa retrocedió otro paso. Esto no debería pasar. El hombre murmuró algo que me heló la sangre, se está multiplicando. La criatura, o lo que fuera ahora, levantó varias de sus extremidades lentamente. Luego giró la cabeza, mirándonos. Y por primera vez, no parecía estar eligiendo solo a uno. Parecía estar mirándonos a todos. Yo no esperé a ver qué pasaría después. Corrí. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Salí del edificio. No regresé esa noche. Ni al día siguiente. De hecho, nunca volví a vivir ahí. Semanas después intenté averiguar qué había pasado en ese edificio. Pero lo extraño es que cuando regresé a la dirección, el lugar estaba vacío. Abandonado. Como si nadie hubiera vivido allí en años. No había vecinos. No había registros. Ni siquiera el nombre de Marta aparecía en ningún lado. Era como si ese edificio nunca hubiera existido. Pero hay algo que todavía me persigue. Algo que ocurrió hace apenas 2 noches. Estaba dormido. En mi nuevo departamento. Cuando me desperté de repente, miré el reloj. 3:17 de la madrugada. Y entonces, lo escuché otra vez.
Un sonido. Lento. Arrastrándose. Justo. Debajo de mi cama. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia hasta el final. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te gustan las historias de terror como esta, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y compartir este video con alguien que también disfrute escuchar historias inquietantes antes de dormir. Pero antes de irte, tal vez quieras mirar por última vez debajo de tu cama. Solo para asegurarte de que no hay nada arrastrándose ahí abajo.